Hola gente de YouTube, sean bienvenidos al capítulo 24 de Archivos Oscuros. Una misteriosa llamada a un programa de casos paranormales se convirtió en una de las historias más turbias registradas en la radio mexicana, pues involucra pactos demoníacos, presencias infernales, una pizca de sacrificios y mucha polémica sobre si esto es verdad o simples patrañas. Estos son Archivos Oscuros por Tripas de Gato y esta es la historia del caso Josué. Para entender el caso Josué y por qué fue tan impactante su llamada, tenemos definitivamente que hablar de La Mano Peluda, pues a ese programa llamó para contar su terrorífica historia. La Mano Peluda era un programa nocturno en el que los radioescuchas llamaban para contar sus historias paranormales. Este programa era conducido por Juan Ramón Sáenz, quien analizaba las historias e iba llevándolas para envolver al público en una atmósfera de terror. Con este estilo, el show se popularizó y era uno de los más escuchados de toda la República. Bueno, siempre y cuando tuvieras la señal. En 2002, un joven de nombre Josué Velázquez, quien dijo que vivía en California, decidió llamar a ese programa para dejarnos uno de los relatos más terroríficos de los que se tuviera registro hasta ese momento. Esto fue lo que Josué narró. Dijo que desde muy joven él y su familia habían padecido por la pobreza y que a sus 14 años había decidido que haría lo que fuera para salir de esa situación. Así que era claro para él, si tenía que vender su alma para lograrlo, lo haría. Pero no hablaba metafóricamente. Josué tenía verdaderas intenciones de contactar a un demonio mayor, como Satanás o Lucifer, para que cumplieran sus más profundos deseos. Y con el paso del tiempo se acercaba cada vez más a esa posibilidad. En el camino de Josué se cruzó un libro de brujería, el cual no iba a ignorar, así que lo estudió minuciosamente hasta que por fin llegó el momento. Josué logró contactar a un demonio y en su mente los únicos pensamientos que razonaban era poder, dinero y control sobre las personas, y estaba dispuesto a todo para conseguirlo, y no exagero cuando digo que a todo. De pronto el relato a través del teléfono se detuvo. Josué empezó a sonar inquieto y muy nervioso. La atmósfera de la cabina cambió. Todos notaban algo muy extraño en el ambiente. Este no era un relato como los de siempre. Esta vez algo más siniestro estaba sucediendo, y pronto se darían cuenta que tenían razón. Josué retomó la historia y dijo que el pacto se había llevado a cabo. Él obtendría riquezas y poder, pero no era un regalo, era un intercambio. Todo lo que siempre había soñado a cambio de su alma, pero algo más tendría que ofrecer. Un sacrificio, algo que le importara, la vida de uno de sus familiares. Así que Josué tuvo que decidir, y como él mismo contó, hizo un examen minucioso. ¿Quién podría hacer su ofrenda? ¿Su madre? No, la quería mucho. ¿Sus hermanos? Tampoco. Ellos eran en parte la razón de buscar riquezas. Entonces lo supo. Su abuela. Por supuesto, ella ya había vivido suficiente, así que había encontrado el sacrificio que le pedían. Antes de que llegara la siguiente luna llena, Josué entregaba lo que le habían pedido y el trato se cerró. Inmediatamente llegaron las ganancias, propiedades en México y Estados Unidos, más dinero del que pudiera gastar por día, y todo el poder que quisiera ejercer sobre las personas. Pero también obtuvo un objeto importante, el sello de Salomón, el cual le fue entregado por un hombre que vestía completamente de negro y que materializó un anillo. En muchas tradiciones, el sello de Salomón o hexagrama es un talismán que otorga el control sobre espíritus y demonios. De pronto, silencio otra vez, pero rápidamente interrumpido por los incipientes lamentos de Josué. Esta vez Juan Ramón intervino para preguntarle qué estaba pasando.
Josué le confesó que vive en constante estado de miedo y paranoia, pues es perseguido por entidades demoníacas. Dijo que veía sombras, escuchaba voces y que en su hogar se manifestaban fenómenos paranormales que lo atormentaban día y noche. Es entonces que reveló que el propósito de su llamada no es solo para contar su historia, sino para pedir ayuda. Confesó que los primeros años fueron como lo esperaba, llenos de abundancia y un cambio de vida, pero esto pronto cambió, pues el trato que había hecho tenía ciertas reglas. Conforme obtenía más riquezas, los fenómenos paranormales comenzaron a perseguirlo. Sombras que habitaban su hogar, ruidos extraños y visitas de demonios eran la rutina diaria, y los cuales empezaron a tornarse violentos, pues ahora tenía que gastar todo el dinero que obtenía diariamente, y de no hacerlo, los entes paranormales se tornaban violentos. Además que nada de ese dinero podía ser utilizado para hacer el bien, o de lo contrario, los castigos se hacían mucho más fuertes. Josué dijo que con el paso del tiempo un ente comenzó a perseguirlo y que tenía forma de mujer, sin piernas, y que constantemente lo atacaba. La describió con una boca muy grande y piel blanca. Y fue entonces cuando reveló que ese ser estaba con él en ese momento, golpeándolo y castigándolo por haber hecho la llamada. Juan Ramón intentó mantener la calma y trataba de guiar a Josué, al mismo tiempo que buscaba entender mejor la magnitud de lo que estaba pasando. Escuchaba atentamente y hacía algunas preguntas para ofrecer ayuda y tal vez alguna solución. A medida que avanzaba la llamada, la voz de Josué se llenó de angustia y entre lamentos confesó su arrepentimiento por haber hecho aquel pacto y pidió ayuda desesperadamente, pues decía que los demonios cada vez se volvían más agresivos con él y que incluso ahora le exigían más sacrificios. Dijo que muchas veces había tratado de romper el pacto satánico, pero que cada vez que lo intentaba las consecuencias eran peores. Las entidades demoníacas lo acosaban con mayor intensidad y temía por su vida y por la vida de los pocos seres queridos que aún tenía. Aunque Juan Ramón trató de sugerir caminos espirituales para que Josué pudiera liberarse de esa situación, quedó claro que él estaba atrapado en un ciclo de miedo y desesperación, el cual era muy difícil de romper. En el punto más terrorífico del relato, Josué llorando reveló que la mujer que lo perseguía estaba frente a él, con su enorme boca abierta, sosteniendo una cruz invertida, y él sabía, porque se lo habían advertido los propios seres, que cuando viera esta escena significaba que iba a morir. La llamada continuó, incluso se unió un pastor cristiano para ofrecer más ayuda, pero era inútil. Lo que sea que estuviera atormentando a Josué en su casa era por mucho más fuerte que cualquier alabanza o rezo cristiano. Incluso las personas que estaban en la cabina de radio aseguraron que fueron testigos de sucesos paranormales mientras intentaban ayudar a Josué. La llamada se extendió por casi hora y media y para este momento Josué, el pastor y Juan Ramón parecían que habían logrado calmar la situación. Josué les agradeció con la voz temblorosa y se despidió de ellos diciendo: "Que Dios los ayude por haberme ayudado", y colgó. La llamada de Josué marcó un antes y un después en la mano peluda. Es considerada una de las historias más escalofriantes y realistas que jamás se hayan contado en el programa. También generó un debate sobre la existencia del mal, los pactos con el diablo y las consecuencias de jugar con fuerzas oscuras. Por supuesto que la audiencia quedó profundamente conmovida, así como el propio Juan Ramón, quien incluso siguió intentando ayudar a Josué y mantuvo actualizado el caso en las siguientes emisiones del programa. Incluso viajó a California y al llegar al hogar que Josué había descrito, un ser vestido de negro interactuó con Juan Ramón, solo para decirle moviendo la cabeza que ahí no vivía nadie
y cerró la puerta en su cara. Los años fueron pasando y el caso se mantuvo en la memoria colectiva de los mexicanos durante años. El relato de Josué había generado un fuerte impacto en Juan Ramón. Según algunos testimonios, el locutor hablaba con preocupación del caso en privado y parecía perturbado por lo que Josué le había revelado. Hasta que en 2011, en el programa Extra Normal de TV Azteca, se encontraron de nueva cuenta Josué con Juan Ramón Sáenz para hacer una entrevista y hablar de la famosa llamada y cómo había sobrellevado su maldición. La entrevista, que tuvo lugar en el lago de Texcoco a petición de Josué, transcurrió con aparente normalidad, aunque llena de un ambiente de misterio. Muchas personas han descrito la actitud de Josué como extraña, pues evitaba el contacto visual, y algo que llamó muchísimo la atención es que efectivamente portaba varios anillos, y suponen que entre ellos se encontraba el hexagrama o sello de Salomón. Además, hacia el final de la entrevista, Juan Ramón comenzó a sentirse mal del estómago, rodeando este encuentro de un halo siniestro. Estas actitudes sospechosas cobraron mucha más fuerza cuando el 29 de mayo Juan Ramón Sáenz era declarado muerto a los 49 años de edad, víctima de un paro respiratorio provocado por complicaciones por una infección gastrointestinal. Tan solo días después de su encuentro con Josué, los médicos no encontraron nada fuera de lo común en su diagnóstico clínico y atribuyeron su fallecimiento a una infección bacteriana severa. Pero las personas creen que esto se debe a la maldición que perseguía a Josué y a los que intentaron ayudarlo. Y estas sospechas cobraron aún más fuerza cuando se dio a conocer que en los mismos días el camarógrafo de la entrevista también fue operado por problemas estomacales y el reportero del programa, Mario Estrada, sufrió un grave accidente de carro. Los dos corrieron con suerte y lograron sobrevivir. Suerte que no compartió el pastor que intervino en la llamada original, pues perdió la vida poco tiempo después que Juan Ramón. La muerte del locutor dejó un vacío muy grande en el mundo de los programas de misterio y lo paranormal en México. La Mano Peluda continuó después de su fallecimiento, pero jamás volvió a alcanzar el mismo nivel de popularidad. La muerte de Juan Ramón se convirtió en parte de su propio legado. Muchos de sus seguidores creen que, al igual que los casos que él documentaba, su propia vida estuvo marcada por lo sobrenatural hasta el final y se convirtió en un misterio en sí misma, ganándose su lugar en la historia del misterio en México. Ahora, por mucho que nos encante todo este halo de misterio y terror que rodea este caso, también tenemos que seguir un poquito la parte lógica. Y como buenos seres incrédulos, tenemos que apuntar el dedo a las muchas incongruencias que encontramos en esta historia. Empezando por el hecho de que, por más que nos encante sentir esa sensación que te brinda una muy buena historia de terror, si escuchamos más de una vez la llamada original que hizo Josué a la Mano Peluda, podemos ir detectando ciertas actitudes y actuaciones dignas de lo que hoy es La Rosa de Guadalupe. Y conforme más la escuchas, más te das cuenta que mucho de lo que nos impactó en ese momento ahora suena un poquito sobreactuado. Por otro lado, estamos hablando de un programa que tiene una producción que planea casi todos los momentos que van a ser parte del programa, y que, siendo un poquito cínicos, sabían que una historia de este tipo iba a atraer muchísima atención al show, sobre todo en aquel 2002, en una sociedad que apenas estaba conociendo las nuevas tecnologías y en la que era mucho más fácil plantar una idea que no tuviera el peligro de ser cuestionada o investigada al momento para ser desmentida. Vamos, éramos una sociedad un poquito más susceptible a la credulidad. Con esto no quiero demeritar para nada el trabajo de Juan Ramón, pues no se nos puede olvidar que ese programa sobrevivía gracias a que tenía mucho público esperando ese tipo de historias, yo incluido. Por el contrario, que este capítulo sirva como un reconocimiento al que para mí es el mayor símbolo de lo paranormal en México.
¿Y Josué en qué lugar queda en este análisis? Bueno, Josué pudo haber sido el más grande mentiroso en la historia de los programas de fantasmas, pero quiero pensar que fue el instrumento que eligió la producción y el propio Juan Ramón Sáenz para hacernos llegar la más grande historia de terror de la primera década de los 2000. Y lo que me hace pensar esto es que él mismo, el recipiente de la maldición más grande de la que se tenga registro, sigue por ahí. Ahora con un aspecto de brujo, que logró derrotar al demonio que lo atormentaba, presentándose en podcast y shows de lo paranormal. Y no podemos terminar este capítulo sin señalar al elefante en la habitación, tal vez la cuestión que derrumba desde un principio este mito: la confesión en vivo del crimen que cometió con su abuela, cosa que nunca fue investigada ni castigada. Él ha dicho que es por el pacto que hizo, pues lo hacía poderoso sobre los castigos de los hombres. Pero vamos a ser serios, esa explicación podría funcionar tal vez en el México sin internet y sin redes o acceso a la información que tenemos ahora. Y quitándonos la capa de lo paranormal, ¿ustedes en verdad creen que después de tantos años y tras haber declarado una y otra vez que entregó a su abuelita en sacrificio para obtener poder, nadie, ni una sola asociación haya interpuesto una denuncia? Ya no que la siguieran y resolvieran, pero que no haya tantita información sobre este hecho. Tal vez si su respuesta hubiera sido que la justicia en México es una completa mierda, le creería un poquito más. Nosotros seguiremos recordando a Juan Ramón Sáenz como la voz que nos acompañó durante muchos años cuando queríamos sentir ese miedito que no nos dejaba dormir. Y para Archivos Oscuros, como el arquitecto de la historia más perturbadora de la radio mexicana. Pero en cuanto a la maldición y los demonios que supuestamente Josué lleva consigo a todos lados, desgraciadamente tenemos que decir que, como en todos los casos de este tipo, siguen siendo nada más que patrañas. A menos que ustedes digan lo contrario. Estos fueron Archivos Oscuros por Tripas de Gato, y esta fue la historia del caso Josué. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. ¿Qué les pareció este caso? ¿Qué opinan ustedes? ¿El caso Josué es verdad o son patrañas? Cualquier opinión que tengan, déjenla aquí en la sección de comentarios, que los vamos a estar leyendo. Recuerden que si aún no se suscriben, háganlo, suscríbanse, dejen su like y toquen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos nuevos videos, tanto de Archivos Oscuros como de sus capítulos canon del podcast favorito de todos ustedes, Tripas de Gato. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito y ahora son parte de la familia de Tripitas de Gato. Recuerden que si quieren apoyar a este canal, ahora hay una nueva manera, y es haciéndose miembros, o como nos gusta llamarlos, ayudantes del maligno. Y por solo 50 pesitos van a tener algunos beneficios exclusivos, como elegir qué caso es el siguiente, tanto de los capítulos principales como de Archivos Oscuros. Así que si les interesa, pueden ayudarnos de esa forma. De todos modos, estamos muy contentos con la respuesta que ha tenido el canal estos últimos días y queremos que esto siga así y que YouTube por fin nos trate bien. Sigan todas las redes que se encuentran en la descripción. En cada una de ellas estamos subiendo contenido distinto, así que algo por ahí les ha de gustar. Si les gusta lo que hace esta cara que les está hablando, pueden checar también el BMBR Podcast. Yo soy Bomber Álvarez y nos vemos en el próximo video de Archivos Oscuros.